El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? No es para ponerla en un candelero, porque si algo está escondido es para que se descubra, y si algo está oculto es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablando y les dijo: pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma medida se usará para tratarlos a ustedes, y con creces. Al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, al celebrar esta fiesta de los santos apóstoles Timoteo y Tito, que son dos discípulos de Jesús, de Pablo, o sea, dos seguidores de Pablo, que se convirtieron al cristianismo, que el mismo Pablo bautiza, sobre todo a Timoteo, y les llama incluso hijos queridos. Los quiere tanto que se preocupa por ellos, les escribe, incluso cuando está en la cárcel Pablo, les escribe para que ellos no se desanimen en el seguimiento de Jesús ante las distintas situaciones críticas, que no se desanimen. Pablo está en la cárcel, padece, está sufriendo en la cárcel ahora, por Cristo, por causa de Cristo. Miren cómo es la vida. Primero Pablo metiendo en la cárcel a los que creen en Cristo, y ahora Pablo en la cárcel por creer en Cristo. Dice Jesús que con la misma medida que midas, serás medido. Hoy nos dice eso en el Evangelio. Y cuando miramos Pablo en la cárcel, si él estaba metiendo a tantos en la cárcel, a tantos cristianos perseguidos, y nosotros decimos, pero se convirtió a Dios, sí. Y la conversión a Dios no implica que no tenga que pasar sufrimientos. Y ahora padecer esos sufrimientos con una actitud de humildad. Sí, porque el que encuentra a Dios aprende a vivir los acontecimientos con una actitud de humildad. Porque así nos enseña Jesús, que Él mismo se humilló incluso hasta la muerte de cruz. Él es entonces el Maestro Jesús. El servicio a los demás nos llevará siempre a la humillación. ¿Sí? El servicio de Jesús, por servir, se humilló, se anonadó a sí mismo, no se aferró a sus prerrogativas divinas, se rebajó, incluso hasta someterse a la muerte, se rebajó. Pablo, siendo un convertido a Jesús, un entregado ya al servicio, habiendo evangelizado a tantas comunidades de los gentiles, de los que no creían,
habiendo también llamado a tantos discípulos para que continuaran con la obra de Jesús, ahora encarcelado, ahora padeciendo. Y él sabe ahora que es por Cristo. Y por eso invita a Timoteo, hoy en la primera lectura que escuchamos, lo invita a que reavive el don que ha recibido, el don de Dios que has recibido. Que si le toca ver que los demás están en la cárcel, que no tenga miedo. Que si le toca ver que los demás están sufriendo, que no tenga miedo. Que reavive la gracia de Dios que ha recibido. Eso para nosotros, queridos hermanos, significa que también hemos de estar reavivando la gracia que hemos recibido, la gracia de Dios. De lo contrario, cuando venga el momento de la prueba, vamos a entrar en la duda, en el sufrimiento, en la zozobra, en la desesperación, en la frustración de la propia vida. Por eso nuestra fe tiene que renovarse, la fe que Dios nos ha regalado tiene que estar renovándose constantemente para tener la fuerza necesaria el día de la prueba. La fe nos lleva a reconocer a Dios y vivir con humildad ante los demás. No olvidemos pues esta sentencia que nos dice Jesús hoy en el Evangelio. Por eso les dijo, pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para medir a los demás, esa misma medida se utilizará para medirlos a ustedes. Ante esa sentencia de Jesús, ¿cómo podemos considerarnos nosotros ahora? ¿Cómo medimos a los demás? A veces medimos a los demás de corruptos, como si nosotros no lo fuéramos. Tantas veces hemos sido corruptos, porque no tenemos bien en regla todo, o por querer obtener algún beneficio, recibimos un cierto bien, ¿no? O damos, como decimos, una mordida. Va uno a verificar su carro y si no pasa, pues dicen, con 100 pesos pasa, por decir 100 pesos. Y uno con tal de que pase, pues ahí está en la corrupción. Se corrompe uno incluso en el pensamiento. Escucha algo y lo repite como si eso fuera. Cosas que ni nos constan a veces y las juzgamos como si fueran ciertas. Generalizamos incluso y juzgamos a todos. Los católicos son esto y esto, los juzgamos. Los que van a la misa son esto y esto y los juzgamos a todos los que van. Ya no hablemos de la cuestión social, económica, política. ¿Cómo juzgamos a los demás? Y miren, hoy Jesús nos da el ejemplo de San Pablo. Con la misma medida con que tú midas a los demás serás medido. Y eso que San Pablo se convirtió y era muy buen cristiano, muy buen apóstol, santo además, porque ahora es San Pablo también. Nosotros, ¿a dónde llegamos? La medida con la que seremos medidos, si no tenemos la gracia de Dios, no seremos capaces de soportarlo. No. Vamos a renegar incluso contra Dios. Si en la pequeña prueba que a veces llevamos en la vida estamos renegando contra Dios, dudando y dicen, si es que sí lo acepto, Señor, pero siempre va a surgir ahí el pero. ¿Pero por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude hoy a renovar este don que hemos recibido de la fe y que aprendamos cada día a tratar a los demás como lo hace Jesús.
cómo trató Jesús a todos, a los pecadores, a los políticos, cómo los trató Jesús, a los escribas y fariseos, cómo los trató, aun cuando les dijo de frente a cada uno de ellos lo que tenían que corregir. Sin embargo, siempre tuvo una mirada de compasión, de misericordia, esperando siempre la conversión. Esperemos la conversión también. Pidamos a Dios por aquellos a quienes nosotros juzgamos que no están en el camino correcto. Oremos a Dios por ellos, para que seamos así hijos de nuestro Padre Celestial. Que así sea.